Hay una pregunta que atraviesa el corazón de millones de personas en este momento. Una pregunta que tal vez tú mismo te has hecho en la soledad de tu habitación, en medio de una cuenta bancaria vacía, frente a una deuda que no deja de crecer, o en ese momento silencioso, antes de dormir, cuando el peso de la provisión aplasta tu pecho. La pregunta es esta: ¿por qué hay personas que oran todos los días, que van a la iglesia, que leen la Biblia, que son buenas, fieles, decentes, y sin embargo viven en escasez constante, mientras que otras, a veces sin siquiera mencionar el nombre de Dios, parecen atraer el dinero, la provisión, las oportunidades, como si tuvieran un pacto invisible con la abundancia misma? No es una pregunta cómoda, lo sé. No es el tipo de pregunta que se hace en voz alta, pero está ahí, latente, persistente. Y si estás viendo este video ahora mismo, es porque algo dentro de ti sabe que hay una respuesta que cambia todo, que reorganiza tu realidad financiera, que abre puertas que parecían selladas para siempre. En los próximos 30 minutos no voy a darte motivación vacía ni frases bonitas que se evaporan antes del mediodía. Voy a revelarte un secreto bíblico tan preciso, tan poderoso, tan verificable en la experiencia humana que, una vez que lo comprendas, nunca volverás a pedir de la misma manera. Nunca volverás a orar desde la desesperación. Nunca volverás a extender tus manos desde la mendicidad. Porque voy a mostrarte cómo la mano de Dios, que según el Salmo 145 está perpetuamente abierta, multiplica la provisión cuando tu conciencia se alinea con la palabra correcta, con la alabanza correcta, con la declaración correcta. Y esto no es teoría espiritual abstracta. Esto es ley. Ley que Florence Scovel Shinn enseñó en Nueva York en los años 20 del siglo pasado, cuando decenas de personas llegaban a su pequeño estudio en la calle 57 con las manos vacías y salían con cheques inesperados, con trabajos que aparecían de la nada, con deudas que se cancelaban sin explicación lógica. Florence no era pastora, no era teóloga. Era una mujer común que descubrió algo que la Iglesia había dejado de enseñar: que la Biblia no es un libro de súplicas, sino un manual de leyes espirituales, y que cuando conoces la ley, cuando la aplicas con precisión, la provisión no es un milagro ocasional, es el estado natural de quien comprende cómo funciona la mano abierta de Dios. Déjame llevarte a una tarde de noviembre de 1923. Florence está sentada frente a una mujer llamada Margaret, una viuda de 42 años que acaba de perder su empleo como secretaria en una firma de abogados. Margaret tiene 2 hijos, el alquiler vencido, $12 en el bolsillo y ninguna esperanza visible. Ha orado, ha llorado, ha pedido, ha suplicado, pero nada cambia. Florence la mira a los ojos y le dice algo que Margaret nunca olvidará. No estás pidiendo bien. Estás pidiendo desde el vacío, y el vacío solo genera más vacío. La Biblia dice que la mano de Dios está abierta para satisfacer el deseo de todo ser viviente. Pero tú no estás alineada con esa mano, estás alineada con tu miedo. Margaret no entiende. Florence abre su Biblia en el Salmo 145, versículo 16, y lee despacio: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Luego dice: Margaret, esta no es una promesa condicional. No dice que Dios abrirá su mano si tú te portas bien, si eres lo suficientemente piadosa, si rezas lo suficiente. Dice que su mano ya está abierta, siempre. El problema no es la mano de Dios. El problema es tu mano interior. El problema es tu palabra. El problema es que estás declarando escasez cuando deberías estar declarando saciedad. Esa tarde, Florence le enseñó a Margaret una técnica tan simple que Margaret casi la rechaza por considerarla demasiado fácil. Le dijo: durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en dinero, en el alquiler, en la falta, vas a decir en voz alta: la mano de Dios está abierta para mí y mi provisión fluye ahora. No importa si lo sientes, no importa si lo crees. Vas a decirlo como quien declara la ley de la gravedad, porque es ley. Margaret lo hizo. El tercer día,
Una amiga que no veía hace años la llamó para ofrecerle un trabajo temporal bien pagado. El quinto día, recibió un cheque inesperado de un seguro que había olvidado. El séptimo día, el dueño del edificio donde vivía le redujo el alquiler sin que ella lo pidiera. Margaret no cambió su situación externa primero. Cambió su palabra, y la palabra reorganizó la realidad. Ahora escúchame con atención, porque aquí está el secreto que nadie te explicó. La mayoría de las personas piden desde la carencia, oran desde el vacío, declaran desde la necesidad. Y la ley espiritual responde exactamente a eso. Más carencia, más vacío, más necesidad. Porque la Biblia no funciona como un sistema de favores donde Dios responde si le caes bien. La Biblia funciona como un sistema de leyes donde tu palabra genera tu experiencia. Florence Scovel Shinn lo explicaba así: tus palabras son tu varita mágica. Con ellas construyes o destruyes tu mundo. Y el Salmo 145 es la llave maestra de esa construcción. Porque ese salmo no habla de un Dios distante que tal vez, si tiene tiempo, si está de buen humor, si te lo mereces, te enviará algo. Habla de un Dios cuya mano ya está abierta, cuya generosidad ya está fluyendo, cuya provisión ya está disponible. El problema nunca es la provisión, el problema es la recepción. Y aquí es donde la mayoría falla. Oran así: Dios, por favor, dame dinero, necesito pagar el alquiler, necesito salir de deudas, necesito provisión. Y esa oración, aunque sincera, aunque desesperada, está construida desde la conciencia de falta. Está diciéndole al universo, a la ley espiritual, a la energía divina: soy alguien que no tiene, soy alguien que necesita, soy alguien que está vacío. Y la ley responde: así sea, porque la ley no juzga. La ley no tiene emociones, la ley simplemente refleja. Si declaras vacío, recibes vacío. Si declaras provisión, recibes provisión. Florence lo llamaba la ley del espejo mental. Tu palabra es el molde, tu experiencia es el resultado. Entonces, ¿cómo se pide correctamente? No se pide, se declara. No se suplica, se reconoce. No se mendiga, se alinea. Y esto no es arrogancia espiritual. Esto es comprensión de la ley. Cuando comprendes que la mano de Dios ya está abierta, como dice el Salmo 145, tu trabajo no es convencerlo de que la abra. Tu trabajo es alinearte con esa apertura. Tu trabajo es hablar como alguien que ya está siendo saciado, no como alguien que espera serlo algún día. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a un hombre llamado Eduardo, ingeniero de sistemas de 38 años, divorciado, con una hija de 12 años y una deuda de tarjeta de crédito de $16,000. Eduardo había perdido su trabajo 6 meses antes y estaba viviendo de ahorros que ya se agotaban. Oraba todas las noches, iba a la iglesia. Daba diezmo incluso cuando no tenía suficiente para la comida, pero nada cambiaba. Hasta que un amigo le habló del Salmo 145 y de Florence Scovel Shinn. Eduardo empezó a leer el Salmo completo cada mañana, pero no como quien lee un texto religioso. Lo leía como quien estudia un contrato legal, y encontró algo que nunca había visto. El versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Eduardo se detuvo ahí, a su tiempo. No dice que Dios te dará comida cuando tú quieras, cuando tú decidas, cuando tú creas que es urgente. Dice que Dios te da a su tiempo, y ese tiempo es el tiempo perfecto. El tiempo donde la provisión no solo llega, sino que se multiplica. Eduardo decidió cambiar su oración. En lugar de decir: Dios, ayúdame, necesito dinero, tengo deudas, estoy desesperado, empezó a decir cada mañana mirando al espejo: la mano de Dios está abierta para mí. Mi provisión llega a tiempo perfecto. Declaro que toda deuda se cancela y todo ingreso se multiplica. Lo decía aunque temblara, aunque dudara, aunque la cuenta bancaria mostrara números rojos. Lo decía porque comprendió que no estaba tratando de convencer a Dios.
Estaba reprogramando su propia conciencia. Estaba alineando su palabra con la palabra divina. Y la ley respondió. En menos de 3 semanas, una empresa para la que había trabajado 5 años antes lo llamó ofreciéndole un contrato freelance que pagaba el doble de su antiguo salario. 2 semanas después, un tío lejano que vivía en otro país falleció y le dejó una herencia inesperada que cubrió toda su deuda. Eduardo no hizo nada externo diferente. Cambió su palabra, y la palabra cambió su realidad. Ahora quiero que entiendas algo profundo. Esto no es pensamiento positivo barato. No es repetir afirmaciones vacías esperando que el universo te regale algo. Esto es ley bíblica aplicada, y la diferencia es fundamental. El pensamiento positivo dice, voy a pensar bonito y tal vez algo bueno pase. La ley bíblica dice, voy a alinear mi palabra con la palabra de Dios y la realidad se reorganizará porque así funciona la creación. En Génesis, Dios no suplicó que hubiera luz. Dijo, sea la luz. Y fue. No pidió permiso. No esperó condiciones. Declaró. Y la declaración generó la manifestación. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de ese Dios. Eso significa que tu palabra tiene el mismo poder creativo, pero solo si la usas correctamente, solo si la alineas con la verdad espiritual, solo si dejas de hablar desde el miedo y empiezas a hablar desde la ley. Florence Scovel Shinn enseñaba que hay 3 niveles de conciencia en relación al dinero y la provisión. El primer nivel es la conciencia de pobreza. Es la persona que mira su billetera vacía y dice, no tengo dinero, nunca tengo dinero, siempre me falta. Esa persona está declarando pobreza como identidad, y la ley responde, así eres. El segundo nivel es la conciencia de necesidad. Es la persona que dice, necesito dinero. Dios, por favor, envíame dinero. Esa persona reconoce que hay una fuente, pero todavía habla desde la falta. Y la ley responde, sigues necesitando. El tercer nivel es la conciencia de provisión. Es la persona que dice, la mano de Dios está abierta para mí. Mi provisión fluye ahora. Soy saciado en el tiempo perfecto. Esa persona habla desde la ley. Y la ley responde, así es. El Salmo 145 completo es un manual de este tercer nivel de conciencia. No es un salmo de súplica, es un salmo de reconocimiento. Cada versículo declara quién es Dios y qué hace Dios. No le pide a Dios que sea generoso. Declara que Dios ya es generoso. No le ruega a Dios que provea. Reconoce que Dios ya provee. Y cuando tú lees ese salmo, cuando lo declaras, cuando lo integras en tu conciencia, algo cambia en tu interior. Dejas de ser un mendigo espiritual. Te conviertes en un receptor consciente. Y ahí es donde la provisión empieza a fluir. Ahora, tal vez estés pensando, pero yo he declarado cosas antes y no pasó nada. He dicho afirmaciones, he repetido versículos y sigo en la misma situación. Y esa es una pregunta válida. Déjame explicarte por qué eso sucede. La mayoría de las personas declaran con la boca, pero contradicen con el corazón. Dicen, tengo abundancia, pero por dentro están pensando, no es cierto, sigo sin dinero, esto no funciona. Y ahí está el problema. No es suficiente con decir las palabras correctas. Tienes que sentir la verdad de esas palabras. Tienes que alinear tu emoción con tu declaración. Florence lo llamaba el sentimiento de cumplimiento. Decía que no basta con afirmar. Tienes que sentir como si ya hubiera sucedido. Porque Dios no responde a tus palabras vacías, responde a tu fe. Y la fe no es esperanza, la fe es certeza. La fe es saber que aunque no lo veas todavía, ya está en camino, ya está sucediendo, ya es tuyo. Entonces, ¿cómo generas ese sentimiento de cumplimiento? Aquí es donde el Salmo 145 se convierte en herramienta práctica. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de mirar tu cuenta bancaria, lees el Salmo 145 en voz alta, pero no lo lees como robot. Lo lees lentamente, palabra por palabra.
versículo por versículo. Y en cada versículo que habla de provisión, de generosidad, de la mano abierta de Dios, te detienes, cierras los ojos y visualizas esa mano sobre tu vida. Visualizas provisión fluyendo hacia ti como un río que no se detiene. Visualizas tus deudas cancelándose. Visualizas oportunidades llegando. Visualizas tu billetera llena, no como fantasía, como certeza, como ley que ya está operando. Y luego declaras. Declaras en voz alta, mirándote al espejo si es posible. La mano de Dios está abierta para mí. Soy saciado. Mi provisión fluye. Todo lo que necesito llega en tiempo perfecto. Declaro que mi conciencia está alineada con la abundancia divina. Declaro que la escasez no tiene poder sobre mí. Declaro que soy hijo, no mendigo. Declaro que mi palabra crea mi realidad y mi palabra es provisión, abundancia, multiplicación. Lo declaras aunque no lo sientas completamente. Lo declaras aunque dudes. Porque cada vez que lo dices, estás reprogramando tu mente subconsciente. Estás rompiendo años de condicionamiento de pobreza. Estás instalando una nueva verdad. Y esa verdad, con repetición, con persistencia, con alineación emocional, se convierte en tu experiencia. Permíteme contarte otra historia. Una mujer llamada Lucía, madre soltera de 3 niños, trabajaba limpiando casas en un barrio residencial de Santiago. Ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. No tenía ahorros. No tenía seguro. No tenía plan B. Un día, mientras limpiaba la casa de una clienta, encontró un libro viejo en una estantería. Era un libro de Florence Scovel Shinn, traducido al español. La clienta le dijo que podía llevárselo. Lucía lo leyó esa noche, y algo en su interior despertó. Comprendió que había estado orando mal toda su vida. Había estado pidiendo desde la pobreza. Había estado hablando como víctima. Decidió cambiar. Cada mañana, antes de salir a trabajar, leía el Salmo 145 y declaraba: «La mano de Dios está abierta para mí y para mis hijos. Nuestra provisión es constante, nuestras necesidades están cubiertas. Declaro que nuevas puertas se abren ahora». Lo hizo durante 40 días seguidos. Y en el día 32, una de sus clientas, una señora mayor que siempre había sido distante, le ofreció pagarle la matrícula de sus 3 hijos en un colegio privado. Sin que Lucía lo pidiera, sin que Lucía lo mencionara. La señora simplemente dijo: «Siento que debo hacer esto». Lucía lloró, no de tristeza, de comprensión. Comprendió que la mano de Dios siempre estuvo abierta, pero ella nunca había estado alineada para recibirla. Esto es lo que quiero que entiendas. La provisión de Dios no es escasa, no es limitada, no es condicional. La provisión de Dios es infinita, constante, disponible. El problema nunca es la provisión. El problema es la recepción. Y la recepción depende de tu conciencia. Si tu conciencia está llena de miedo, de duda, de palabras de escasez, entonces, aunque la provisión esté fluyendo hacia ti, tú no puedes recibirla. Es como si tuvieras las manos cerradas y alguien intentara darte dinero. No entra, no porque no haya dinero, sino porque tus manos están cerradas. Tu palabra es tu mano espiritual. Cuando declaras escasez, cierras la mano. Cuando declaras provisión, abres la mano. Y la provisión fluye. Ahora quiero llevarte más profundo. El Salmo 145 no solo habla de provisión material, habla de algo más fundamental, habla de la naturaleza de Dios. Versículo 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Ves lo que está diciendo? No está diciendo que Dios es bueno solo con los que se portan bien. Está diciendo que Dios es bueno con todos. Su misericordia cubre todas sus obras. Eso te incluye a ti. Eso incluye tu situación financiera. Eso incluye tu deuda. Eso incluye tu falta. No porque seas perfecto, sino porque esa es la naturaleza de Dios.
Dios no provee porque te lo mereces, provee porque esa es su esencia. Y cuando tú alineas tu conciencia con esa esencia, cuando dejas de verte como indigno y empiezas a verte como receptor legítimo de la bondad divina, todo cambia. Florence Scovel Shinn tenía una frase que repetía constantemente: Dios no puede hacer por ti más de lo que puede hacer a través de ti. Eso significa que Dios no te va a enviar provisión desde afuera si tú no estás generando conciencia de provisión desde adentro. No es que Dios sea mezquino, es que así funciona la ley. Dios es la fuente. Tú eres el canal. Si el canal está obstruido con miedo, con duda, con palabras negativas, con declaraciones de escasez, entonces aunque la fuente esté fluyendo, el agua no puede pasar. Pero cuando limpias el canal, cuando alineas tu palabra, cuando declaras desde la ley y no desde la emoción del momento, el flujo se restablece y la provisión llega, no como milagro, como consecuencia natural de la ley espiritual aplicada correctamente. Ahora quiero que hagas algo conmigo. No importa dónde estés leyendo esto. No importa si estás en tu casa, en el trabajo, en el transporte público. Quiero que por un momento detengas todo lo demás y te concentres solo en esto. Voy a guiarte en una declaración. No es una oración. Es un decreto. No estás pidiendo. Estás reconociendo. No estás suplicando. Estás alineando. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Siente tu respiración. Y ahora, en voz baja o en silencio si estás en público, repite esto conmigo, sintiendo cada palabra. La mano de Dios está abierta sobre mi vida ahora mismo, no mañana, no cuando las cosas mejoren, ahora. Reconozco que la provisión divina es constante y que mi única tarea es alinearme con ella. Declaro que mi conciencia se expande ahora para recibir todo lo que Dios ya ha preparado para mí. Declaro que toda deuda se cancela en el tiempo perfecto. Declaro que toda puerta cerrada se abre. Declaro que mi provisión fluye como río que no se detiene, no porque yo sea perfecto, sino porque esa es la ley. La mano de Dios está abierta, y yo estoy alineado. Y así es. Siente eso. No lo analices. No lo cuestiones. Solo siéntelo. Porque en este momento, mientras declaras esto, algo está cambiando en tu campo energético, en tu conciencia, en tu realidad espiritual. No lo ves todavía, pero está sucediendo. La ley no falla. La ley no tiene excepciones. La ley responde a quien la aplica correctamente, y tú acabas de aplicarla. Ahora quiero hablarte de algo que Florence Scovel Shinn llamaba el tiempo de germinación. Cuando plantas una semilla en la tierra, no esperas que el árbol aparezca al día siguiente. Sabes que hay un proceso. Primero la semilla se rompe bajo tierra, luego aparece el brote, luego el tallo, luego las hojas, luego el fruto. Pero todo ese proceso es invisible al principio. Tú no ves nada, pero la semilla está trabajando. La tierra está trabajando, la vida está emergiendo. Lo mismo sucede con tu declaración. Cuando declaras desde la ley, cuando alineas tu palabra con el Salmo 145, cuando activas la conciencia de provisión, plantas una semilla espiritual. Y esa semilla empieza a germinar. Pero no siempre ves el resultado inmediato. Y ahí es donde la mayoría falla. Declaran una semana, no ven nada, y dicen, esto no funciona, y abandonan, y la semilla muere. Pero si persistes, si sigues declarando, si sigues alineando, si sigues reconociendo la mano abierta de Dios aunque todavía no veas el dinero en tu cuenta, llega el momento donde la manifestación emerge, y cuando emerge, no es pequeña, es abundante, es multiplicada, es más de lo que pediste. Porque Dios no da migajas, Dios da plenitud. Déjame darte otro ejemplo. Un hombre llamado Roberto, contador de una pequeña empresa, llevaba 2 años sin aumento de salario. Vivía ajustado. No le alcanzaba. Pero tenía miedo de pedir aumento porque la empresa estaba pasando por dificultades. Un día escuchó sobre el Salmo 145 y sobre Florence Scovel Shinn.
Empezó a declarar cada mañana: la mano de Dios está abierta para mí. Mi provisión se multiplica ahora. Declaro aumento de ingresos en tiempo perfecto. Lo hizo durante 6 semanas sin ver nada, pero no dejó de declarar. En la 7ª semana, el dueño de la empresa lo llamó a su oficina. Roberto pensó que lo iban a despedir, pero el dueño le dijo: Roberto, hemos estado revisando los números y nos dimos cuenta de que tú has sido clave para mantener esta empresa a flote. Vamos a duplicar tu salario y darte un bono retroactivo de los últimos 2 años. Roberto casi se desmaya. No había pedido nada, no había presionado, solo había declarado. Y la ley respondió. 6 semanas de declaración generaron 2 años de provisión acumulada. Esto es lo que pasa cuando entiendes la ley. Dejas de vivir en modo de supervivencia. Dejas de preocuparte por el mañana. Dejas de angustiarte por la cuenta del banco, no porque seas irresponsable, sino porque sabes que hay una mano abierta sobre ti, y esa mano nunca cierra, nunca se cansa, nunca se agota. El Salmo 145, versículo 16 dice: Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Todo ser viviente. Eso incluye al pájaro, incluye al pez, incluye a la planta, incluye a ti. Dios no discrimina. La provisión es para todos, pero no todos la reciben. Porque no todos están alineados. No todos hablan correctamente. No todos declaran desde la ley. Y aquí quiero aclararte algo importante. Esto no significa que nunca tendrás que trabajar. No significa que te quedarás sentado esperando que el dinero caiga del cielo. Significa que cuando trabajas desde la conciencia de provisión, tu trabajo se multiplica, tus esfuerzos se potencian, tus oportunidades se expanden. Florence Scovel Shinn nunca enseñó pasividad. Enseñó acción alineada. Acción desde la fe. Acción desde la certeza. No acción desde el miedo. Cuando trabajas desde el miedo, desde la necesidad, desde la desesperación, tu trabajo es forzado, agotador, poco productivo. Cuando trabajas desde la provisión, desde la confianza, desde la alineación con la mano abierta de Dios, tu trabajo fluye, se disfruta, se multiplica. Imagina por un momento cómo sería tu vida si vivieras cada día sabiendo, no esperando, no deseando, sino sabiendo que la provisión ya está resuelta. Que no importa lo que pase hoy, mañana o la próxima semana, la mano de Dios está abierta sobre ti. Que cada necesidad será suplida en el tiempo perfecto. Que cada deuda se cancelará. Que cada puerta se abrirá. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo tomarías decisiones? Probablemente con más paz, con más confianza, con más claridad. Y esa paz, esa confianza, esa claridad atraen más provisión. Porque la ley espiritual responde a tu estado interior, no a tus circunstancias externas. Ahora quiero que te visualices en este momento 6 meses en el futuro. No pienses en los detalles específicos, solo siente la sensación de tener todas tus necesidades cubiertas, la sensación de abrir tu billetera y encontrar dinero, la sensación de recibir un mensaje de tu banco notificándote un depósito inesperado, la sensación de pagar tus cuentas sin ansiedad, la sensación de poder ayudar a alguien que lo necesita, la sensación de vivir en flujo constante. No estoy diciéndote que fantasees, estoy diciéndote que sientas el cumplimiento antes de que se manifieste, porque el sentimiento es la semilla, la manifestación es el fruto. Si plantas el sentimiento correcto, cosecharás la realidad correcta. Y mientras sientes eso, mientras visualizas eso, mientras permites que esa paz de provisión llene tu pecho, susurra en tu interior. Gracias, Dios, porque tu mano ya está abierta. Gracias porque mi provisión ya fluye. Gracias porque todo está resuelto en el plano espiritual y ahora se manifiesta en el plano material. Gracias porque soy receptor consciente de tu abundancia infinita. No digas gracias desde la desesperación. Di gracias desde la certeza.
como quien agradece algo que ya recibió. Porque en el plano espiritual ya lo recibiste. Solo falta que se concrete en el plano físico. Y esa concreción es inevitable cuando mantienes la alineación. Florence Scovel Shinn contaba la historia de una mujer que necesitaba $3,000 urgentemente para salvar su casa de un embargo. La mujer estaba desesperada. Florence le dijo: no declares necesidad, declara provisión. No digas necesito $3,000. Di declaro que $3,000 o más llegan a mí ahora en perfecta armonía y de manera perfecta. La mujer lo hizo, y 3 días después, un primo lejano que vivía en otro estado y con quien no hablaba hace años, la llamó para decirle que había vendido una propiedad que ambos habían heredado de un familiar y que la parte de ella eran exactamente $3,500. La mujer no sabía ni que existía esa propiedad, pero la ley sí lo sabía. Y cuando ella declaró correctamente, la ley organizó la realidad para que la provisión llegara. Esto no es magia, es matemática espiritual, es causa y efecto en el plano invisible. Tu palabra es la causa, tu experiencia es el efecto. Si cambias la causa, cambias el efecto. Si mantienes la misma palabra de siempre, obtendrás el mismo resultado de siempre. Pero si cambias tu palabra, si la alineas con el Salmo 145, si declaras desde la ley y no desde la emoción, tu realidad tiene que cambiar. No es opcional, es ley. Ahora, tal vez en este momento estés sintiendo resistencia. Tal vez una voz dentro de ti está diciendo: pero yo tengo deudas reales, tengo problemas reales, no puedo simplemente declarar y esperar que todo se resuelva. Y esa voz es tu miedo hablando, es tu condicionamiento de pobreza hablando. Es la voz que has escuchado toda tu vida diciéndote que no eres suficiente, que no mereces, que la abundancia es para otros, no para ti. Pero esa voz miente. Esa voz no conoce la ley. Esa voz no ha leído el Salmo 145. Esa voz no sabe que la mano de Dios está abierta para todo ser viviente, incluido tú. Entonces, cuando esa voz aparezca, no pelees con ella. No trates de convencerla. Simplemente declara más fuerte. Declara con más convicción. Declara hasta que esa voz se silencie, porque tu declaración es más poderosa que tu duda. Tu palabra alineada con Dios es más fuerte que tu miedo. Y quiero decirte algo más. Si has llegado hasta este punto de este video, no es casualidad. No es porque el algoritmo te lo mostró por accidente. Es porque algo en tu espíritu sabe que este es tu momento. Este es el momento donde cambias de nivel de conciencia. Este es el momento donde dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en creador de tu realidad. Este es el momento donde dejas de pedir como mendigo y empiezas a declarar como hijo. Y si sientes eso, si algo dentro de ti está resonando con estas palabras, entonces quiero que hagas algo. Quiero que escribas en los comentarios una palabra, solo una. La palabra es recibo. No estás pidiendo. Estás declarando que recibes, que estás alineado, que la mano de Dios está abierta sobre ti y tú estás abierto para recibirla. Y cuando escribas esa palabra, no la escribas con duda, escríbela con autoridad, porque esa palabra es un decreto, y ese decreto activa la ley. Y si sientes que este mensaje debe llegar a alguien más, si conoces a alguien que está pasando por escasez, por falta, por desesperación financiera, comparte este video. No como un favor para mí, como un acto profético, porque cuando compartes la verdad, cuando expandes la ley, cuando ayudas a otro a alinearse, tú también te alineas más. La abundancia no se guarda, se comparte. Y cuando compartes, multiplicas. Esa es otra ley espiritual. Lo que das, vuelve. Lo que siembras, cosechas. Entonces comparte desde la generosidad y observa cómo tu propia provisión se expande. Quiero que sepas algo antes de terminar. Tú no eres un mendigo espiritual. No eres alguien que tiene que rogarle a Dios que te preste atención.
No eres un caso perdido, no eres demasiado pobre, demasiado endeudado, demasiado dañado para recibir provisión. Eres hijo, eres hija, y los hijos no mendigan. Los hijos reciben la herencia que les corresponde, la herencia que el Padre ya preparó. El Salmo 145 es tu título de propiedad, es tu documento legal en el reino espiritual. Es la prueba de que la mano de Dios está abierta para ti. No porque seas perfecto, sino porque Dios es bueno, y su bondad no depende de tu comportamiento, depende de su naturaleza, y su naturaleza es generosidad infinita. Entonces, desde este momento, cada vez que veas tu cuenta bancaria vacía, cada vez que recibas una factura que no sabes cómo pagar, cada vez que sientas el peso de la falta, no entres en pánico. No declares escasez, no hables desde el miedo. Respira. Recuerda el Salmo 145. Recuerda que la mano de Dios está abierta y declara: mi provisión fluye ahora. La mano de Dios está abierta sobre mí. Todo lo que necesito llega en tiempo perfecto. Soy saciado, soy provisto, soy abundante. Y observa. Observa cómo en días, en semanas, en el tiempo perfecto de Dios, la provisión empieza a llegar. No siempre como esperabas, a veces mejor, a veces de formas que nunca imaginaste, pero siempre exacta, siempre perfecta, siempre suficiente. Y cuando eso suceda, cuando veas la manifestación, cuando el dinero llegue, cuando la deuda se cancele, cuando la puerta se abra, no lo atribuyas a la suerte. No digas que fue coincidencia. Reconoce que fue la ley que aplicaste, la ley que declaraste, la ley que Florence Scovel Shinn enseñó y que el Salmo 145 revela. Y entonces, desde ese lugar de gratitud, desde ese lugar de reconocimiento, declara más. Porque la provisión no es un evento único, es un flujo constante, es una corriente que nunca se detiene mientras tú mantengas tu conciencia alineada. Este es solo el principio. Este video es solo el primer paso, porque hay más profundidad, hay más revelación. Hay más leyes espirituales que cambian tu vida cuando las comprendes y las aplicas. Y yo voy a seguir compartiendo. Voy a seguir revelando. Voy a seguir enseñando la Biblia como lo que realmente es. Un manual de leyes espirituales que transforman tu realidad cuando las aplicas correctamente. Entonces, si quieres más, si quieres seguir creciendo en esta conciencia, si quieres seguir expandiendo tu capacidad de recibir, asegúrate de estar suscrito a este canal. Porque lo que viene va a llevar tu vida a un nivel que hoy ni siquiera puedes imaginar. Pero por ahora, por hoy, quédate con esto. La mano de Dios está abierta, y tú estás alineado. Tu palabra crea tu realidad. Y tu realidad, desde este momento, es provisión constante, abundancia multiplicada, puertas abiertas y flujo infinito. No porque lo mereces, sino porque esa es la ley. Y la ley no falla, nunca falla. Y ahora que la conoces, ahora que la declaras, ahora que la vives, tu vida nunca volverá a ser la misma. Bienvenido a la conciencia de provisión. Bienvenido al flujo de la mano abierta de Dios. Bienvenido a tu nueva realidad.